Hoy hablaremos sobre las tablas de verdad. Como podemos ver aquí hay varios ejemplos. Como podemos ver en el primer ejemplo tenemos dos variables que se conforman de P y Q. En la negativa de P y condicional de Q. Vamos a resolver el primero. La negativa de P quedaría, como tiene dos variables, entonces se pone 2 elevado a la 2. En este caso nos daría 4 filas de verdaderos y falsos, distribuidos entre 2 verdaderos, 2 falsos para la primera variable que es P, y intercalado entre verdadero y falso para la variable Q. Entonces, para la negativa de P, como P el primero es verdadero, tendría que ser falso. La negativa de verdadero es falso. La negativa de falso es verdadero. Asimismo, la otra negativa de falso es verdadero. Ahora, ya teniendo en cuenta que ya negamos la variable P, ahora vamos a continuar con la condicional para Q. En este caso, la condicional se la determina como entonces, en terminología lógica, lo cual la definición dice: solo si el primer conector es verdadero y el segundo es falso, solo ahí dará falso. En este caso, como podemos visualizar, el único que cumple esa condición es negativa de P, que es verdadero, y Q, que es falso, de la última cuarta fila. De ahí el resto es totalmente verdadero. Aquí tenemos otro ejemplo de negación y condicional. Asimismo tenemos dos variables, P y Q, lo cual para determinar cuántas filas se ponen, se hace el mismo procedimiento que el ejercicio anterior. 2 elevado a la 2 por las dos variables que tenemos, en este caso P y Q, que nos quedaría 4. Serían 4 filas en total, la primera variable entre 2 verdaderos y 2 falsos, y la segunda variable, en este caso Q, intercalado entre verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora vamos a resolver el primero. En este caso, P condicional de Q, recordemos la definición. Si el primer término lógico es verdadero y el segundo es falso, solo ahí dará falso. En este caso sería verdadero, verdadero, da verdadero. Verdadero, falso, solo ahí da falso. Falso, verdadero, da verdadero, y falso, falso, da falso. Vamos con la segunda condición. Como en este caso ya tenemos el resultado de lo que es lo que es P condicional de Q, solo necesitamos la negativa, lo contrario, que en este caso sería verdadero nos daría falso, falso nos daría verdadero, verdadero falso y verdadero falso. Continuemos en este caso con otro ejemplo de la bicondicional, en una tabla de verdad con dos variables, P y Q. Asimismo, volvemos a poner el número 2 elevado a la 2 por las dos variables, que nos daría a 4. Son 4 filas que se intercalan entre conectores de verdaderos y falsos. P con 2 verdaderos, Q intercalado entre verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora sí, vamos a resolver el primer cuadrante. P bicondicional de Q. Esto se refiere, recordemos la definición, que si los dos conectores de las dos variables son verdaderos, este resultado dará verdadero. Por otro lado, si los dos conectores de la variable son falsos, también dará verdadero. En este caso es P verdadero, Q verdadero, igual a verdadero. P verdadero, Q falso, igual a falso. P falso, Q verdadero, igual a falso. P falso, Q falso, igual a verdadero. Ahora que ya sabemos todos los conectores cómo funcionan, vamos a resolver una tabla de verdad, pero esta vez no con dos variables, sino con 3. En este caso sería P, Q y R.
Como son 3 variables, por ende tendríamos que poner 2 elevado a la 3, lo cual esto nos daría a 8. Entonces se intercala la primera variable, que es p, 4 verdaderos y 4 falsos. La segunda variable, que es q, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y la tercera variable, que es r, se intercalaría entre verdadero y falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí vamos a ver el primer condicional, p condicional de q. Recordemos que para la condicional, la primer variable tiene que ser verdadera y la segunda falsa para que dé falso. Entonces, si nos ponemos a buscar entre todos estos, nos daría entre p y q, nos daría la tercera fila verdadero y q falso, y ahí solo sería falso. En la cuarta verdadero y falso, y ahí también sería falso. El resto totalmente verdadero. Ahora sí, vamos con el segundo conector, q condicional de r, que se basa en la misma definición. El primer conector verdadero y el segundo falso para que dé falso. En este caso, si nos fijamos, q en la segunda fila tiene verdadero y r en la misma fila tiene falso. Esto nos daría falso. Y de ahí, en la sexta fila tiene q verdadero y r que es falso, lo cual nos daría falso. Por ende, el resto de variables quedaría como verdadero. En este último conector tenemos p condicional de negativa de r. Cuando tenemos un problema así, en la negativa siempre se debe de negar primero la variable antes de poner cualquier condicional. En este caso sería r. ¿Cómo está? Verdadero, falso, quedaría en viceversa. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Y como ya negamos a r, ahora sí procedemos a poner la ley en práctica de la condicional, que en este caso, si nos ponemos a analizar la negativa de r junto con p, entonces quedaría verdadero la primera fila y la primera fila de r en falso. Verdadero y falso nos da falso, y la tercera fila nos daría verdadero y falso, que también sería falso. De ahí el resto terminaría como verdadero. Y así nomás se resuelven las tablas de verdad.